Hola, ¿cómo están? Nos toca hoy día compartir el devocional en Lucas capítulo 18, los versículos del 15 hasta el 27. Se unen, si ya lo leyó en su casa, aparentemente dos historias distintas, que en realidad tienen un fondo común, que es el tema de cuando a Jesús le llevan los niños y posteriormente el joven rico, que también es bastante conocido. Vamos a dar lectura, vamos a orar y vamos a compartir algo que me gustaría para este día compartir con ustedes. Así que les invito primero a leer entonces. Desde el versículo 15 dice lo siguiente: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien, vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas enseñanzas que tú tienes en ella para nosotros, Señor, que hemos también podido compartir día a día a través de este último ya año y medio. Y te pedimos, Señor, que bendigas en esta hora nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, no solamente para entenderla, sino que para que todas las lecciones que vamos a ver hoy día y las que quizás mis hermanos han compartido también en sus casas puedan producir cambios, Señor, en las vidas, puedan tocar sus corazones, y todo esto nos sirva, Señor, para poder aprender, poder madurar, poder crecer, y de esa manera ser instrumentos, vasos útiles en tus manos, Señor, que podamos ser usados en cualquier momento para tu obra, según como tú lo estimes conveniente. Así que te pedimos tu ayuda, Señor, perdona nuestros pecados que diariamente cometemos y ayúdanos, Señor, para poder acercarnos a ti y, como ya decía, poder, Señor, poner en práctica todo lo que tú enseñas a nosotros cada día. Pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ya había dicho recién en la introducción, ¿no es cierto?, que parecían historias como distintas. Por un lado vemos que está Jesús hablando a la multitud, acercándose, y cuando le llevan los niños, sale con esto de que dejen que los niños vengan a mí, porque quisieron alejarlo, ¿no es cierto? No molesten al maestro, los niños fuera. Él dijo: no, déjenlos que vengan a mí. Y está esta frase en la cual dice: déjenlos porque, versículo 16, de los tales es el reino de Dios. Y después dice en el 17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Probablemente se acuerden que hartas veces se ha hablado de este tema, y lo que este versículo está refiriendo, voy a decirlo así rápidamente, no es que los niños menores de, 5 años, 8 años, 10 años sean salvos porque son niños, no se refiere a eso, sino que lo que está hablando es de la actitud que tiene un niño respecto a la dependencia, de que un niño con su inocencia y todo lo que pudiéramos nosotros poner como características o cualidades de un niño, nos llevan a que el niño es dependiente de sus padres, y en todo sentido. Un niño chico, bueno, hay excepciones, ¿cierto?, pero hablando en general, para vestirse dependen de sus padres, el alimento lo llevan sus padres al hogar, para que puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan estudiar, son los padres los que lo guían a esto, etc. Y por lo tanto hay una dependencia total de un niño hacia su padre, y es lo que está diciendo este versículo, que aquellos que quieran conocer al Señor, que puedan ser parte del reino y todo lo demás, deben depender de esa misma manera de Dios, tener una dependencia total en su vida para con Dios.
Y cuando está hablando de esto, y está diciendo ahí en el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, vemos que esas palabras, que a lo mejor para muchos fueron inentendibles, a lo mejor otros entendieron lo que yo decía en el principio, ¿cierto? Ah, no, que los niños se van a salvar porque son niños, cosa que no era eso. Hay alguien que le hace un clic estas palabras, había una necesidad seguramente en su corazón por mucho tiempo, y al escuchar esto salta en medio de la multitud a hablar, que es este hombre principal que vemos a continuación, y dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A propósito de que estamos hablando, ¿no es cierto?, de entrar en el reino de los cielos, de que hay que ser como un niño para. Él dice: oye, yo tengo esta inquietud, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es algo que probablemente le había inquietado por mucho tiempo. Y de lo que leímos recién se habrán dado cuenta que era un tipo, una persona que de verdad tenía esa inquietud. Bueno, no me voy a adelantar. Entonces dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Y el versículo clave para lo que vamos a compartir hoy día viene precisamente en el 19, que es que lo que Jesús le contesta primeramente es: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Porque eso es lo que él le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me lo voy a saltar, de ahí vamos a seguir con ese versículo. Después de decirle eso, que como ya les dije es donde vamos a tomar principalmente la reflexión de hoy, le dice: bueno, tú ya conoces los mandamientos, haz eso. Y él dice en el versículo 21: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, quizá él podría haber estado tranquilo, si queremos verlo así, en el sentido de que era alguien que no adulteraba, no mataba, no hurtaba, honraba a su padre y a su madre. Por lo tanto, él podría haber estado tranquilo diciendo: estoy obedeciendo a Dios, estoy siguiendo la voluntad de Dios, sus mandamientos. Pero no estaba conforme, no estaba tranquilo. Por eso estaba haciendo esta pregunta. Y además dice: es que eso ya lo he hecho, pero no podía saciar lo que había dentro de él. Entonces Jesús le dice: ¿qué cosa? Toma tus bienes, que por lo demás eran muchos, véndelos y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, ni siquiera le dice véndelo, le dice dáselo a los pobres. ¿Qué ocurrió con este joven? Con este, no sé si era tan joven, pero con este señor. Se entristeció su corazón. Se puso muy triste porque era muy rico. Y a causa de su tristeza es que Jesús, ¿no es cierto?, da esta enseñanza a los discípulos y a los que estaban ahí, diciendo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y nuevamente, al igual como hablamos recién de los niños, vamos a hacer la misma pregunta. Bueno, ¿qué significa esto entonces de que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? También lo hemos visto antes. Erróneamente podríamos pensar en que, no sé, Dios tiene algo en contra de los ricos y no los quiere en su reino, cosa que es falsa, no tiene nada que ver. No sé qué otras cosas podrían salir. Pero ¿por qué es difícil que el rico entre? Como ya dije, se ha dicho, es porque la confianza, la esperanza, todo lo que está en el corazón y en la mente del que tiene riquezas, no está puesta en Dios, sino que está puesto en sus riquezas, en lo que puede lograr con el fruto de sus manos, con haber sido inteligente al momento de, no sé, haber comprado acciones, lo que haya sido, que lo ayudó para irse enriqueciendo. Por lo tanto, llega un momento donde su confianza y todo lo que él tiene no lo deposita en Dios, sino que lo deposita en su riqueza, en su conocimiento, en lo que él posee, en lo que tiene, a diferencia de cómo es un niño, en este ejemplo, ¿cierto?, donde toda su dependencia es con su padre. Todo lo que puede pedir, puede necesitar, es provisto por su padre. En cambio, el rico corta esa relación y intenta depender de sí mismo. Por eso es que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No por la cantidad de riquezas que tenga, no por cómo las haya conseguido, sino que porque él está poniendo su confianza, su fe, todo su sentido lo está poniendo en sus riquezas y no en Dios. Bueno, vamos a ir al versículo que le había dicho antes, que era el 19, que es que a Jesús le llamó poderosamente la atención que él le dijo: Maestro bueno, y por lo cual Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. No hay bueno sino solo Dios, versículo 19. Bueno,
Lo que quería compartir hoy día, y que está muy enfocado en ese versículo, es que, como ya dije antes, esta persona, este hombre rico, tenía puesta o tenía enfrente de él alguien que él reconoció como maestro bueno, como alguien con autoridad, como alguien especial, no lo sé, pero no reconoció o no se dio cuenta que en realidad la persona que estaba ahí era el Hijo de Dios. Entonces Jesús lo confronta con esta realidad de decirle, si tú te estás dando cuenta que yo soy bueno, el único bueno es Dios, entonces estás hablando con el Hijo de Dios, con la persona que tiene toda la autoridad, toda la potestad. Él no lo reconoció de esa manera. ¿Y por qué razón? Porque lo que él estaba buscando era una aprobación, digamos, pero sin tener que dejar nada a cambio. Él quería escuchar: tú estás súper bien, has hecho los mandamientos, sigue, vete tranquilo, sigue con tu riqueza y tienes el cielo asegurado. Eso es lo que él esperaba escuchar, porque no estaba dispuesto a pagar ningún precio. Creía que el precio era hacer sacrificios, no mentir, honrar a los padres, etc. Pero lo que nos enseña esto es que nosotros, como ya lo hemos visto en el ejemplo de los niños, tenemos que depender 100% del Señor, 100% de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las riquezas. La riqueza es como la forma quizás más sencilla de que podamos entenderlo, y así sucedió. Pero en todas las áreas de nuestra vida tenemos esta invitación de depender del Señor, completamente. Así como al joven rico le dijeron, vende todo, no sé, quizás no va a pasar, pero en algún momento a lo mejor podríamos tener que poner en la balanza nuestra familia o Dios, nuestros estudios o Dios, o lo que sea. Y debemos entender que Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar, debemos de tener esta dependencia de Él y darnos cuenta de que en realidad no estamos confiando en cualquier cosa, sino que es en Dios mismo. Probablemente si este joven rico se hubiera dado cuenta de que estaba hablando con alguien con toda la autoridad, con el Hijo de Dios, probablemente él hubiera estado dispuesto a dejarlo todo atrás, porque se hubiera dado cuenta cabalmente de la respuesta a lo que él tenía como inquietud en su vida. Pero como no se dio cuenta, se entristeció y se fue a cuidar su riqueza, dejando de lado esta oportunidad, esta puerta que se había abierto para su vida. Por lo tanto, la invitación para nosotros es a no hacer eso mismo, sino a ser como niños, a depender completamente del Señor y a estar dispuestos también, aunque es difícil, lo sé, pero a pagar el precio que sea, con tal de que el Señor esté en el primer lugar de nuestra vida. Así que eso quería compartir hoy día, espero que les haya servido, que Dios les bendiga. Chao, chao.